Pues es un gustazo a pesar de las circunstancias, ¿no? A pesar de las mascarillas. No muchos de nuestros conciudadanos saben lo que es cantar con mascarilla, ¿verdad? Ha sido difícil, pero hemos de todas formas disfrutado de estar juntos. Así que volvemos aquí y volvemos con la esperanza de poder vernos y me estáis sonriendo, ¿verdad? No lo noto, pero me estáis sonriendo. Y esto es parte de la iglesia, ¿verdad? Nos encanta estudiar la palabra, nos encanta cantar, pero también nos encanta estar juntos, ¿verdad? Compartir juntos, hablar, poder invitarnos unos a otros, tener las comidas fuera. Ahora que teníamos la cancha solo la pudimos disfrutar un domingo, ¿verdad? Y menos mal porque hay alguno que se hizo daño. Así que no venía mal, pero lo queremos disfrutar y estamos volviendo y eso es lo que intentamos. En los próximos domingos seguiremos así, un tercio, y el siguiente podrá ser la mitad y a ver cómo van las cosas. Sin prisa, pero sin pausa, ¿verdad? Queremos ser de testimonio también en salvaguardar la salud nuestra y la de los demás. Así que volvemos a la iglesia y volvemos al libro que estábamos haciendo. En cierta forma, durante este confinamiento hemos vuelto en diferentes ocasiones, pero a partir de ahora seguiremos un poco el ritmo del libro, que nos íbamos saltando cosas. Así que esto me tocaba a mí y es un texto en el que parece estar contradiciendo el resto del Nuevo Testamento. Parece que hay una contradicción en lo que sabemos de que la salvación es por fe y no por obras, que dice Pablo, pero de repente Santiago dice que sin obras esta fe está muerta. Y ese es un poco el tema general del libro. Voy a intentar explicarlo y reflexionar en esto, y cuando se coge en el contexto de lo que quiere hacer Santiago, realmente no hay contradicción ninguna. A ver, ¿estaríais de acuerdo si yo os dijera que los verdaderos cristianos no tienen, nunca han tenido ni tendrán enemigos? Me estáis diciendo que no. Qué gustazo ver cómo te responden, porque el móvil no te respondía, ¿eh? No estáis de acuerdo con esta afirmación, ¿verdad? Pero en la Didaché, que es un texto del siglo I, entre el 80-90 después de Cristo, o sea, recientemente la iglesia primitiva, mira lo que dice: bendice a los que te maldicen, ora por tus enemigos, ayunas por los que te persiguen, amad a los que os aborrecen y no tendréis enemigos. Obvio, si tú amas a quien te aborrece, ¿es tu enemigo? Él te podrá tratar como enemigo, pero para ti deja de ser realmente en un sentido tu enemigo porque lo amas. Es decir, por un lado es tu enemigo porque te trata mal, está hablando de un contexto de persecución. La iglesia tiene una oposición tremenda tanto por judíos como por gentiles, y te dice que claro, que si tú los amas, realmente dejan de ser tus enemigos. Así que las palabras dependen en qué contexto las utilices. Y muchas veces utilizas palabras realmente para llamar la atención. Las utilizas en una forma que de primeras te trae un significado y decimos que no, pero si se explica, dices tú, vale, estamos de acuerdo. Así que, como vemos, las palabras tienen varios usos según el contexto. Y esto es lo que explica la supuesta contradicción entre Pablo y Santiago, porque están utilizando las mismas palabras: justificación, obra, fe. ¿Se me olvida alguna? Justificación, obra, fe y, justificación, obras y fe, sí, en diferentes sentidos porque la utilizan en contextos diferentes. Santiago y Pablo se conocen perfectamente. Si lees Hechos 15, estuvieron juntos en el concilio de Jerusalén, en el que de repente vienen algunos como Pedro y Pablo diciendo que los gentiles, sin hacerse judíos, sin circuncidarse,
están recibiendo el Espíritu Santo y hay algunos que los están intentando decir, si recibes el Espíritu Santo al Mesías Jesús, que es judío, te tienes que hacer judío. Pero en ese concilio llegan a la conclusión y es precisamente Santiago quien toma la iniciativa, si leemos el capítulo, y en la que le dice por carta a los gentiles cristianos que si han recibido el Espíritu Santo no tienen que seguir la ley judía, sino simplemente el espíritu de la ley, las normas morales del espíritu de la ley. Por lo tanto, Santiago conocía perfectamente lo que predicaba Pablo. Pero Santiago, ¿qué es lo que hace? Él sabe que el evangelio predicado por Pablo ha cogido el mundo y ha arrasado con todo el imperio, ha llegado a todas partes. Fue la gran revolución espiritual e intelectual que barrió el imperio en la época. Pero utiliza esto que todos estaban escuchando y que había sido una revolución para llamar la atención y después no solo afirmar lo que decía Pablo, sino complementarlo con parte parte del Evangelio. El Evangelio de Jesús explicado por Pablo y desgranado en las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento tuvo el epicentro en Jerusalén, pero enseguida tuvo unas ondas sísmicas por todo el imperio y afectó a todo el imperio. Había agrietado la concepción universal humana de que si hay un buen Dios, se llega haciendo buenas obras. ¿Tiene esto lógica? Si hay un buen Dios, haciendo el bien, llegarás a este buen Dios. Y esta es una concepción que tenemos todos. Toda la humanidad ha tenido siempre esta concepción. Si haces lo bueno, si quieres llegar a un Dios bueno, tienes que hacer lo bueno. Esto es parte universal de la humanidad. Es como todos sabemos que las mentiras te pueden ayudar temporalmente, pero al final te destruirán. Todos sabemos que esforzarte al final te ayuda a conseguir cosas. Incluso si a veces te esfuerzas y no las consigues, está desarrollando en ti la disciplina de esforzarte y conseguirás cosas buenas. Pues hacer el bien para llegar a un Dios bueno, lo creemos todo, lo hemos creído todo y todo humano ha creído esto exactamente. En el judaísmo, si cumplías las buenas obras de la ley, pues tenías el favor de este buen Dios. En las creencias del este, orientales, si eras muy bueno, te reencarnabas en la siguiente reencarnación, pero un poquito mejor, con cosas más favorables. Y si eras muy bueno, pues te fundías con el todo. Es lo que siembra se recoge, de lo que siembra se recoge, más o menos. Es lo que todos entendemos. Y es una concepción, además, totalmente cierta. Pero cierta en el principio de la humanidad. Estábamos con Dios sin habernos apartado de Él. Es decir, hacías el bien y estabas en comunión con un Dios que era bueno. Pero este vestigio paradisíaco que tenemos en nuestras conciencias no tiene en cuenta la caída. Cuando nos apartamos de Dios, de repente nos metimos en un mundo totalmente corrupto por lo que hacemos nosotros y por lo que hacen los demás. Por lo tanto, si somos conscientes en un mundo que se ha apartado de Dios, ya no solo las cosas malas que hacemos, que son muchas, ni tan solo las cosas buenas que dejamos de hacer o no hacemos, todo este potencial de bondad que tengo que no realizo, sino que cada vez que intento hacer algo bueno, lo estoy manchando con una motivación errónea y egoísta. Porque todo el bien que intento hacer lo hago o por sentirme yo bien, o por no sentirme mal, o por intentar llegar a Dios. Es decir, siempre tiene una motivación egoísta. Hago algo bueno porque me hace a mí sentir bien, es algo egoísta, te lo doy y en realidad digo, ¡ah, qué bueno soy! O te doy algo para no sentirme mal porque te veo que estás... O lo voy a hacer porque me quiero ganar a Dios, te quieres ganar tú algo. Es decir, ya no solo lo malo que haces, ni lo bueno que no haces, sino que cada vez que haces algo bueno está manchado de motivaciones egoístas. Es decir, como humanos es imposible hacer el bien. Es como querer quitarte las manchas de tu maldad
con las manos manchadas de grasa, ¿qué haces? Extender la corrupción. Intentas quitarte una mancha, pero ¿qué estás haciendo si tienes las manos manchadas de grasa? Extender la corrupción. Y eso, en cierta forma, es lo que hacemos con las buenas obras. Intentamos hacer más bien y en realidad nos estamos llenando todavía de más egoísmo. Así que como humanidad era imposible hacer el bien. Nuestra concepción de que si hacemos el bien llegamos a Dios es correcta. Pero es que es imposible realmente hacer nada realmente altruista, nada realmente bueno. Así que llega Dios, llega Jesús y dice esto, Juan 3, del 15 al 18. De tal manera amó Dios al mundo, voy a personalizarlo como lo dijo Jesús mismo, así que lo diría de esta forma. De tal manera amó Dios al mundo que me ha dado a mí, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no me envió a mí, a su Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. El que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la única forma de llegar a Dios no es haciendo o intentando hacer el bien porque es imposible hacerlo. La única forma de llegar a Dios es confiar en que Dios mismo pagó nuestra injusticia, nuestro pecado, que Dios nos sustituye en la cruz por la muerte que nosotros teníamos que sufrir porque no habíamos cumplido el motivo por el que Dios nos habíamos creado. Así que de repente llega Dios, se hizo hombre, vino a nosotros y te dice, para ser bueno solo tienes que confiar en que yo voy a pagar por toda tu maldad. Para ser bueno, para poderte presentar delante de un Dios bueno, solo tienes que confiar en que mi sacrificio en la cruz es suficiente para limpiarte, para presentarte limpio delante de Dios. ¡Qué liberador! Ya no se nos pesa a ver cuánto pecado y cuánta bondad has hecho porque en el fondo solo tenemos gran cantidad de maldad. Simplemente se nos salva. Simplemente para nosotros, para Dios fue muy complicado. Ya no depende de si mi entorno es favorable y me permite hacer el bien o si me siento bien para hacerlo y tengo cierta tendencia en mí de hacerlo. Ya no depende de si me siento suficientemente culpable para hacer el bien. Solo depende de creer. Qué salvación más democrática. Todos accedemos por igual a Dios. Todos somos pecadores. Todos accedemos a Él en igualdad de condiciones. Todos somos culpables. Y la salvación se ofrece totalmente gratis a ti y a mí. Este pensamiento es totalmente revolucionario. No hay ni una sola creencia en el mundo que sea igual a esto. En todas te tienes que ganar a Dios. En esta, Dios te viene a ti. En cierta forma, Él te gana a ti para que te puedas presentar con Él por la eternidad. Juan lo denomina nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo. Tú no consigues y maduras y te conviertes en algo, sino que Dios te vuelve a hacer renacer espiritualmente a una nueva realidad, en el que Él te limpia y tú delante de Él estás justificado. Pablo, justificado es ser justo, ¿no? Pablo lo resume así, Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 1:17 lo dice así, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Santiago viene y dice exactamente lo mismo. Santiago 1:17 y 18. Toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto, está hablando de la salvación, desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué ha hecho un bebé para merecerse nacer? Todos los bebés merecen nacer, pero en el contexto en el que yo lo estoy diciendo, ¿me entendéis? ¿Qué esfuerzo? Vale, gracias, Carmen. ¿Ves? Esto tampoco lo hace el móvil. Siri lo intenta a veces, pero ¿qué esfuerzo ha hecho el bebé para intentar nacer? Ninguno, ¿verdad? No es que se lo haya ganado, no es que haya hecho un esfuerzo para estar ahí. Está ahí por un regalo divino, ¿no? Porque sus padres querían, etcétera, etcétera. Esto es lo que está diciendo Santiago. La salvación es completamente un regalo divino. No es algo que nosotros nos ganamos. Algo que si trabajo lo suficiente Dios me lo da. Es completamente un regalo divino. Y lo afirma Santiago en diferentes partes de la carta muy claramente. Esto es por la voluntad de Dios. Oímos la palabra de verdad y Él nos renace a ser sus criaturas. Es el mensaje del todo el Nuevo Testamento. Pero Santiago quiere añadir algo que dice el resto de autores del Nuevo Testamento y Jesús mismo. Santiago en realidad lo único que está añadiendo es que no hay revolución tal en la vida de una persona si no te lleva a la acción. No hay revolución sin acción. Esto que Dios hace en ti, es tan revolucionario que se habla de un nuevo nacimiento. Entonces Santiago dice, si no hay acción, no ha habido revolución. Como rima, lo estoy repitiendo todo el rato, ¿no? Así, a mí se me quedan así las cosas. Si no hay acción, no ha habido revolución. Jesús lo explica claramente en Mateo 13, 18, por ejemplo, en la parábola de las semillas, de las diferentes tierras, ¿no? Jesús dice, ¿quién es el que se salva? Dice que los que van al reino no son los que entienden, no son aquellos que escuchan la palabra pero no la entienden. Esos no se salvan. Dice que los que van al reino no son los que reciben la palabra con gozo, pero al venir la persecución o la aflicción abandonan lo que han escuchado. Los que van al reino no son los que oyen la palabra, pero los valores de este siglo, el estatus, las riquezas, querer competir con los demás, te deja tu fe totalmente muerta, esa fe inicial, y no tienes ningún tipo de fruto. Jesús dice, los que van al reino de Dios son los que entienden y dan fruto. No es suficiente con entender y creer, tu vida tiene que dar fruto. A 70, a 100, a 70, a 30. ¿Me estoy equivocando con los números, con los porcentajes? Más o menos. ¿Me entendéis? Tenemos que dar fruto. Si no, no hemos recibido una fe salvadora. Tenemos algún tipo de fe. Que Santiago en la carta dice, hay ciertos tipos de fe, pero si no es salvadora, ni se merece ser llamada fe. Pablo lo expresó así, Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Si nuestra fe no obra en amor, no se merece ser llamada fe. Y este es el mensaje de Santiago. Esto es lo que nos quiere decir. Sin fruto, tu fe, como la quieras llamar, realmente no es salvadora. Sin acción no ha habido revolución en tu vida. Si en vez de respirar realizas la fotosíntesis, no eres un humano, eres una planta. Si no hay acción, realmente no eres hijo de Dios, eres una semilla muerta. Si Dios hace algo en tu vida, eso te va a llevar a vivir esa realidad. Así que, ¿por qué Santiago utiliza estas palabras que parecen contradictorias? Me acuerdo la primera vez que fui al Reino Unido, a Cardiff, y me decía que se rieron mucho de mí, se rieron bastante porque si ya en castellano no hablo muy bien, imaginaos en inglés, así que por eso decía que tengo que disfrutar hasta que David
aprenda el castellano y llegue hasta hablar mejor que yo. Pero fui allí, no entendía mucho y el pastor de jóvenes, llego la primera vez a la iglesia y me invitó a su casa y me invitó a tomar té, ¿no? Me dijo, vente por un té. Té, ¿no? Sabéis perfectamente lo que es. Y yo, ¿sabéis cuando cambiáis de horario que siempre tenéis hambre? Aquellos que os habéis ido a otro país, de repente siempre tenéis hambre, pues me invitó por té a las 5, pues entonces yo en mi casa pues me hinché a comer, ¿no? Era jovencito, no paraba de comer, y de repente llego a su casa y tenía un banquete allí preparado. Y además estaba todo picante, no había quien se comiera eso, o sea que tuve que comerme después de haber comido. Y yo le digo, ¿pero tú no me invitaste a té? Y me dijo, sí, esto es té. O sea, en Gran Bretaña, té es la bebida o la cena. Entonces, una misma palabra puede tener diferentes acepciones. Así que Santiago utiliza la palabra justificación, obra y fe en diferentes formas que Pablo. Y esto es lo que parece la contradicción, pero no existe. ¿Por qué lo hace? ¿Lo utiliza para confundir? No, sino que es una herramienta dialéctica que utiliza como buen predicador para llamar la atención y después explicar perfectamente lo que él quiere decir y así afirmar no solo lo que él dice, sino lo que decía Pablo y lo que decía Jesús. Así que vamos con la palabra justificación. Pablo lo utiliza de esta forma, Romanos 4:5, pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, Dios te hace justo, paga tu injusticia y te hace justo por tu fe en Él. Tú solo tienes fe en Él y Dios te hace justo. Esta es la palabra justificación para Pablo, hacerte justo. Pero mira cómo lo utiliza Santiago. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Parece contradictorio, pero no lo es. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el segundo sentido de la palabra justificación? Porque lo tenemos también en español. Llego tarde y me estás echando la bronca. Me has contratado y quieres que esté a mi tiempo, a mi hora. Oye, por cierto, felicidades. Habéis llegado todos muy temprano, que esto es sorprendente para nuestra iglesia, así que felicidades. Pero imaginaos que llegáis tarde y os intento echar la bronca. Y tú me dices, para. O yo te digo, para. Deja que me justifique. Me voy a justificar. No me has dejado justificarme. Y te cuento por qué he llegado tarde. Lo que te estoy diciendo es, voy a pagarte porque he llegado tarde, voy a decirte perdón porque he llegado tarde, o no soy culpable, soy inocente porque ha pasado esto y esto y esto. Entonces me justifico, no me estoy haciendo justo, sino que te estoy demostrando que yo ya era inocente, que yo no era el culpable de haber llegado tarde. Esa es otra forma de entender justificarse. Y esa es precisamente la que utiliza Santiago. Justificarse también significa demostrar, vindicar o reivindicar tu justicia, tu inocencia. No solo hacerte justo, sino reivindicar que lo eres. Y así lo utiliza también Pablo en 1 Timoteo 3:16. Mira lo que dice. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está diciendo que el Espíritu hizo justo a Jesús? Eso es una imposibilidad, porque Jesús siempre fue justo. Está diciendo que el Espíritu lo reivindicó, lo vindicó, dicen otras traducciones. El Espíritu demostró, resucitando a Jesús, que Él era totalmente justo. Y esto es lo que está diciendo aquí Santiago precisamente. Está diciendo, vosotros veis pues que el hombre es vindicado, es demostrado por las obras y no solamente por la fe, es vindicado que tiene fe, que ha sido justificado por Cristo realizando estas obras. Y en el fondo, lo que está diciendo aquí Santiago es que tú solo crees realmente lo que haces, no lo que dices creer. El psicólogo, psicoanalista J.B. Peterson en realidad dice que tú solo realmente crees lo que haces, no lo que dices creer. Os lo explico. Tú crees que el alcohol es horrible y destructivo,
pero lo tomo porque en realidad creo que no es tan dañino como la pena, la inquietud y la incapacidad que tengo dentro. ¿Me entendéis? Tú dices creer que el alcohol es muy malo, pero en realidad crees que la pena que tienes dentro, la angustia, es todavía peor que tomar alcohol. Es decir, que al final bebes porque no te crees realmente que eso sea tan malo. Entonces, al final, realmente, creemos realmente y con convicción las cosas que hacemos, no las que decimos creer. Es decir, que si de verdad has creído en Dios, vas a actuar lo que Dios te pide que hagas. Pablo diría que si tenemos el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Que si tenemos el Espíritu, tenemos que dar los frutos del Espíritu. Santiago 2:18. Muéstrame tu fe sin tus obras, porque es imposible, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo voy a justificarme, voy a demostrar, a vindicar, a mostrarte con obras la fe que Dios me ha dado. Tu fe solo se muestra por sus frutos. Y es Santiago esa característica la que quiere destacar. Que si no tienes una debilidad, en Santiago sobre todo habla de debilidad por el pobre y por el desvalido, realmente te tienes que pensar si tu fe es realmente salvadora. ¿Está intentando Santiago hacerte dudar? Lo que está intentando es darte una confianza. Porque todos los que hemos amado a Dios, todos los que nos hemos entregado, hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos esa debilidad de ayudar a los demás, esa debilidad de amarlo sobre todas las cosas, esa tendencia en nuestras vidas de ir mejorando, de ir dando por amor a Él y no por amor a nosotros. Es una forma de hacernos confiar en el que realmente la fe que hemos recibido, el nuevo nacimiento, es cierta. Después, Pablo utiliza también la palabra obras como las acciones para cumplir la ley. Tengo que hacer ciertas cosas de la ley para llegar a Dios. En cambio, Santiago utiliza obras como los frutos del Espíritu, como la demostración de tu fe. También utiliza Pablo la palabra fe como la fe que te da Dios, la fe que recibes de Dios. Y Santiago la utiliza como que hay a veces diferentes tipos de fe. Así que Santiago y Pablo se están ratificando uno al otro. Por eso los cristianos pusieron el Nuevo Testamento juntos. Y pusieron Romanos, Gálatas, Efesios con Santiago juntos y no tuvieron ningún problema. Porque a buen entendedor, pocas palabras bastan. Entendían perfectamente lo que estaban diciendo. Así que vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuál es el tipo de fe / conocimiento / creencia que te salva? Porque eso también lo queremos saber todos, ¿verdad? Así que veamos un poquito el resto del texto. ¿Qué clase de fe, según Santiago, qué clase de creencia es salvadora? ¿Qué cosas puedes creer en Dios sin llegar a ser salvo? Jesús nos lo había explicado en la parábola que expliqué anteriormente. No solo es el que entiende, pero tienes que además de entender, perseverar en las dificultades, preferir a Dios más que al mundo, a Dios más que a la riqueza y tienes que dar fruto. Este es el tipo de fe que salva. Santiago sigue en esta idea. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, qué es la fe? Que la fe sin obra está muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Según lo que hemos dicho, se podría traducir. ¿No fue vindicado Abraham? ¿No fue vindicada la fe de Abraham, nuestro padre, porque ofreció a su hijo? Una demostración, etcétera. Así que aquí Santiago nos está diciendo que el conocimiento de Dios no es suficiente para salvación. Les dice que saber que Dios es uno no es suficiente. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En una sociedad politeísta tenían muchos dioses. Saber que Dios era uno era el principio de estar en el buen camino. Pero Santiago dice que no es suficiente.
Jonathan Edwards, en 1752, habla un sermón de 14 páginas. 14 páginas de sermón, hora y media hablando. Y al cabo de 35 minutos ya me estáis mirando mal. No tiene desperdicio, pero él intenta hablar de cómo el conocimiento de Dios no es suficiente, ¿vale? Dice, por ejemplo, que el conocimiento del demonio no es suficiente. Dice, en cuestión de conocimiento, el demonio fue educado en la mejor escuela de divinidad, así se le llamaba la escuela de teología en la época, del universo, a saber, el cielo de los cielos. Era una de las estrellas de la mañana, en Job 38, 4 al 7, que cantaban juntos, y de esos hijos de Dios que gritaban de alegría cuando Dios puso los cimientos de la tierra y puso sus medidas y estiró la línea sobre él. Por lo tanto, debe tener un gran conocimiento de las obras de la providencia de Dios. Ha sido espectador de la serie ininterrumpida de estas obras desde el principio. Él ha visto cómo Dios ha gobernado el mundo en todas sus edades. Y ha visto todo el tren de las maravillosas y sucesivas dispensaciones de la providencia de Dios hacia su iglesia, de generación en generación, y no ha sido un espectador indiferente. También si hablas así se te aguanta una hora y media, ¿no? Muy bien. En resumen, más o menos lo que decía Edward es esto. Yo he añadido algunas cosas. Los demonios comparten ciertas cosas con aquellos que al final no creen. Los demonios son completamente ortodoxos, no creen en ninguna herejía, saben perfectamente que Dios es trinitario, que la salvación es por fe, que la iglesia durará para siempre, comprenden mejor que nosotros la salvación, saben todos los argumentos, reconocen el poder y la sabiduría de Dios, sino porque los demonios le piden, los que estaban en el Gadareno a Jesús, le piden permiso para salir. Están convencidos de que son pecadores, que habrá un juicio final. Pueden incluso tener algún tipo de moralidad. ¿Os acordáis del rico en el Hades que quiere que su familia no llegue allí? Pueden tener incluso algún tipo de moralidad. Incluso pueden disfrutar de la belleza de la creación. Creo que mirándose a sí mismo dice, uy, qué bien estoy, ¿no? Incluso podrían hasta admirar a Dios para querer ser más que Él. Pero todo este tipo de conocimiento no sirve para nada, porque lo que produce es, ¿qué dice el texto? Temblor. Y para tener un conocimiento que produzca salvación, ¿qué tenemos que llegar a ser? Como Abraham, amigo, o la traducción se puede traducir en la misma palabra, amado de Dios. Nuestro conocimiento de Dios lo que tiene que producir es amor a Dios, y no cualquier amor. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su hijo, no estaban los 10 mandamientos, por lo tanto no sabía que eso realmente no se lo iba a pedir a Dios hasta el último término, pero estuvo dispuesto a poner todo por delante de Dios, todo para Dios. El conocimiento que te lleva a la salvación es el conocimiento que pone Dios en tu vida, en el que lo pones a Él como tu amor primero sobre todas las cosas. Creer que eres pecador, que Dios existe, que la salvación es preciosa, que Dios es bello, no te lleva a estar con Él para siempre. Lo que te lleva a estar con Él para siempre es convertirte en amigo de Dios. Abraham fue justificado, reivindicado, porque actuó en la fe que tenía, en la que Dios estaba por encima de todas las cosas. Abraham estuvo dispuesto a amar a Dios no por lo que Dios le había dado, su hijo, sino por la relación que tenía con Dios. ¿Os acordáis la historia de Job? Satanás le dice, Él te ama, no te ama en balde, es decir, Él te ama solo por lo que le has dado. Abraham demostró que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Al final, la verdadera fe que te lleva a estar siempre con Dios es aquella en la que lo amas por quien es y no por lo que te da. Por eso vienen las aflicciones, y si no consigues de Dios
lo que tú querías que te diera, dejas de creer en Él. Te viene un problema y no te lo soluciona de la forma que tú quieres, dejas de creer en Él. En el fondo lo que estamos, la mayoría de personas que dicen creer en Dios, en realidad creen porque creen que van a conseguir algo, no simplemente porque van a tener a Dios. Así que concluyo. Un conocimiento real de Dios nunca es teórico, siempre es práctico. Una fe real en Dios nunca es teórica, siempre es práctico. Y Abraham no pudo dar su hijo por nosotros, pero Dios sí lo hizo. Dios dio a su unigénito hijo, a su único hijo, en la cruz por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Que el Señor os bendiga. Oremos. Señor, gracias porque el día que nos rendimos a ti, que nos humillamos y reconocimos nuestra condición y que necesitábamos salvación, tú pusiste tu espíritu en nosotros y desde entonces vemos cómo nos va arrastrando a acercarnos a ti, cómo nos va empujando a ayudar a otros, cómo nos va empujando a acercarnos a tu palabra, cómo nos va empujando a estar con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque estas acciones, esta práctica en nuestras vidas nos da seguridad de que la fe que tú has puesto en nosotros es salvadora. Gracias, Señor, porque te amamos sobre todas las cosas. Porque muchas veces actuamos contrario a esto, pero muchas veces vemos que en nuestra vida realmente está el amor que tú nos has dado por ti, por nuestros hermanos y por este mundo que se pierde. Gracias, Señor, porque vemos como nuestro egoísmo va decreciendo muchas veces y nuestro amor en ti y por los demás va creciendo. Gracias porque esto nos da una seguridad en ti, Señor. Gracias porque tú vas reivindicando a través de lo que nos empujas a hacer la fe que has puesto en nosotros. Te bendecimos por ello. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a este pueblo. Bendice a todos los que nos rodean. Ayúdanos a ser fuente de vida, Señor. Fuente de luz para ellos y que lleguen a quererte no solo por lo que eres, no, Señor, por lo que les das, sino por lo que eres, por quién eres, por habernos creado y habernos salvado. Te bendecimos por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga mucho.